¿Qué tal? Buenos días del presupuesto general de la Nación, del impago selectivo y también del estado de las negociaciones. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. El presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada. Eso lo dijo Marco Tulio Cicerón, senador romano y último, o uno de los últimos republicanos de Roma. Lo dijo allá por el año 55 a.C. Y era claro para algunos estadistas de la Edad Antigua que es importante que los presupuestos fueran completos y reales. En El Salvador se aprobó el presupuesto de 2017 de manera incompleta, hacía falta dinero. ¿Para qué? Se sabía de antemano. Era necesario también para pagar la deuda que el Estado tiene con los trabajadores que actualmente prestamos para pagar la pensión de los jubilados. Esa lucidez mostrada por Cicerón en el siglo I es lo que mucha gente en este país percibe no existe en algunos de los políticos de nuestro país. O es que hay lucidez pero no voluntad política. No solo la gente lo dicen funcionarios e instituciones internacionales. El problema de El Salvador técnicamente es solucionable, pero que la traba está en los intereses partidarios. Tenemos un problema de dinero y a la base estarían varias causas. Una estructura tributaria inadecuada, lo que necesitamos de plata para desarrollar el país. Súmele evasión y elusión de impuestos, corrupción. Un modelo económico que produce poco, emplea poca gente y encima se le paga poco. Esto ha provocado que los gobiernos de turno desde 2000 se endeuden para salir con sus obligaciones con la banca internacional o con los fondos de pensiones. Este es un círculo vicioso. Pagamos deuda con más deuda, reconvertimos deuda de corto plazo a largo plazo. Y esto es por el momento la de nunca acabar. Ahora, para el partido Arena, la derecha política y la empresarial, este no es un problema de dinero, es un problema de administración y de gestión de gobierno. Afirma que el FMLN ha tenido más del doble del dinero que la última administración arenera, la del presidente Antonio Saca. Eso no es impreciso. Y cito el reporte del Ministerio de Hacienda llamado Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2015 a 2025. Dice, en la administración anterior de 2009 a 2014 se adelantaron reformas tributarias orientadas a cerrar los espacios de evasión y elusión, mejorar la equidad en la tributación y que los contribuyentes con mayores ingresos aporten en mayor medida al fisco. Fueron 3 reformas, 2009, 11 y 14. Cito nuevamente el reporte del Ministerio de Hacienda. Los ingresos totales han mostrado un considerable incremento al pasar de 3.626.000,4 millones en 2009 a 4.123,4 millones. Para que se haga usted una idea, el presupuesto votado en 2004 fue de 2.793 millones de dólares. El de 2017 es de 4.957,8 millones. Eso es 2.164 millones más que lo que tuvo el país en 2004 cuando asumió la presidencia Tony Saca. Entonces, ¿por qué no alcanza el dinero? ¿Por qué se dan estas irregularidades y se caen en impago selectivo? ¿Es esto realmente un problema de ahorro y reducción de gastos? ¿O de más deuda? ¿O de replantearnos completamente cómo funciona el Estado? Cualquiera sea la respuesta, pasa por la voluntad de los que deciden por nosotros, por la visión de país que se tenga y de la confianza que se tenga entre ellos. ¿O será que lo técnicamente impostergable es prisionero del cálculo electoral por votos? Para hablar de todo lo anterior, ya se encuentra con nosotros en República Mario Ponce, jefe de la fracción legislativa del Partido de Concertación Nacional. También nos acompaña esta mañana doña Norma Guevara, jefa de fracción del partido FMLN. Bienvenidos, diputados, a República. Gracias, Carlos. Bueno, quisiera partir quizá de lo coyuntural porque sé que hablaremos ineludiblemente de qué es lo que está causando todo este problema, pero el punto de haber caído en este impago selectivo y que nos hayan bajado las notas en los organismos internacionales y que eso nos pueda causar problemas, se da a partir de lo que Arena dice fue un incumplimiento de parte del gobierno del FMLN de los acuerdos a los que habían llegado el 10 de noviembre de 2016. Y cito aquí, esto es algo que está publicado en el sitio web del Ministerio de Hacienda. Es el Acuerdo Marco para la Sostenibilidad Fiscal, Desarrollo Económico y Fortalecimiento de la Liquidez al Gobierno de El Salvador. Dice en el inciso 2, o en el numeral 2, debo decir,
Toda reforma de ley u ordenamiento legal nuevo que implique erogación de recursos que requiera gasto corriente deberá contemplar su correspondiente fuente de financiamiento. Literal F. Compromisos de equilibrio presupuestario, de transparencia y rendición de cuentas. Esto está firmado por los secretarios generales de los partidos. Don Medardo González firmó, el señor Iteriano, don Roberto Lorenzana, don Alberto Romero y el profesor Salvador Sánchez Serén, presidente de la República. Entonces, que sirva esto, doña Norma, para preguntarle, porque de repente Arena no es completamente imprecisa cuando dice que se ha incumplido algo de lo que se acordó. Específicamente, por ejemplo, que cada gasto corriente debería contemplar su correspondiente fuente de financiamiento. En el caso del pago de la deuda previsional, debo decir, lo que se asignó fueron $1.000, $1.000 que obviamente no cumplían con el pago de lo que nosotros le prestamos al Estado para que pague las jubilaciones de las personas adultas. Carlos, tenemos un presupuesto equilibrado, legal, y esto es obligado remarcarlo por la seguridad de las personas que son usuarias de los servicios públicos. Un presupuesto de $4.957.800.000 que se financiarán con el 97% del Fondo General, 204 millones de préstamos y que contienen la obligación de pagar $914.800.000 en deuda, de la cual el 76.9% corresponde a las gestiones del partido Arena y el resto a las gestiones del 2009 a la fecha. El pago a las pensiones estaba asegurado con el decreto. A mí me extraña, tú te vas hasta Cicerón con mucha coherencia, pero el corto plazo hay que ser coherente también, porque el decreto 497 le daba la cobertura para pagar las obligaciones previsionales del año 2017 y es la razón por la cual no son parte del presupuesto general, porque tenían un mecanismo de pago legalmente aprobado el 29 de septiembre, un día antes que el presupuesto general 2017 fuera presentado a nuestra asamblea. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se puede pagar? ¿Por qué sí se pudo pagar el último trimestre con base al 497? ¿Por qué se pudo pagar el último trimestre del año pasado con base a ese decreto y no se puede pagar ahora? Porque la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra ese decreto y emitió una medida cautelar que prohíbe al gobierno aplicarlo. Cuando el pacto que has leído, que también hay que ser coherente, está firmado el 10 de noviembre, y si lees más adelante el número 4, 3 y 5, y creo que te lo hizo aquí el ministro de Hacienda con detalle, ahí te dice, ya era consciente toda la comunidad legislativa de que la sala había emitido una medida cautelar, y por eso en el dictamen del presupuesto se habla de que ante la eventualidad de que no quiten la demanda y con base al acuerdo del 10 de noviembre, para seguir buscando lo que dice el punto 3 del acuerdo que has leído, que es continuar la discusión para buscar el financiamiento de la deuda de corto plazo a mediano plazo, llámese 650 millones, y además para resolver el problema de pensiones, el problema de los veteranos, el problema del IFA y el problema de las elecciones. Es un compromiso. ¿Quién no cumple? ¿Quién se retira de la mesa para no debatir lo que firmó que seguiríamos discutiendo? Y si te vas al número 5 de ese mismo acuerdo, dice que con posterioridad, cuando se encuentre la fuente de financiamiento, se va a modificar el presupuesto 2017, cuando se encuentren las fuentes de financiamiento. Entonces,
¿Que cuáles son? O la sala quita la medida cautelar, ahí está una fuente de financiamiento, o Arena vota, acompañándonos a todos los que hemos dicho que estamos por votar, la emisión de 282 millones solicitadas por el gobierno. Entonces, cuando tú dices que el presupuesto le falta, el presupuesto, de acuerdo al decreto, al artículo 227 de la Constitución, habla del equilibrio. Nuestro presupuesto tiene la misma cantidad de ingresos estimada con base a las leyes y la misma cantidad de egresos, de manera que no hay un centavo que no tenga un destino. En eso consiste el Estado de Derecho. El gobierno no puede gastar, sacar de aquí para allá, ¿verdad? No tiene el presupuesto 2017 partida más que de $1.000 para el pago de obligaciones previsionales, porque hay un decreto que es el que le daba la garantía, estabilidad y seguridad en el pago. Ahora, doña Norma, ¿por qué se presupuestó este dinero si se sabía que de repente la medida estaba bajo esa categoría de cautelar? Es decir, es como que yo presupueste algo para el mes pensando en que si me dan el trabajo para el que me entrevistaron, lo logro y entonces con ese dinero voy a pagar. Tu lógica te está fallando, Carlos, perdóname. ¿Qué es primero? ¿Quién dio seguridad, estabilidad y garantía de pago? El decreto 497. ¿Quién vino después? ¿Quién te lo quitó? Eso es como que tú te ganaste el salario, te lo pagaron y a la salida de tu trabajo un ladrón te lo roba. Eso hizo la sala. Quitarnos la garantía del pago de las obligaciones previsionales para el año 2017. Nos asaltó y puede devolver esa cartera para resolver este problema si quita la medida cautelar. Ahora, Mario, ¿coincides tú con doña Norma al decir que el numeral número 3 del acuerdo marco que se firmó dice: la mesa fiscal va a continuar trabajando para garantizar la sostenibilidad fiscal abordando los siguientes temas? ¿Coincides tú con que si Arena se retira de esta mesa, entonces está fallando Arena a este numeral número 3 y por lo tanto también está incumpliendo el acuerdo al que llegaron en noviembre? En efecto, mira, yo creo que la mesa nunca se debió de ver desmontado, porque los problemas del país obviamente se manejan de forma colectiva en el Congreso. No es una responsabilidad del partido que gobierna, es responsabilidad de los 84 diputados. Es más, Arena no debió de haberse levantado el día 7 de abril, que se nos llamó a conformar asamblea para poder abordar el tema, el día que tenía vencimiento una porción de los CIP. Mira, yo quisiera abordar el tema tomando algunos datos históricos y quiero plantearte lo siguiente, porque tú hiciste una introducción obviamente fenomenal. Digamos, se mantiene todavía el pensamiento de Cicerón, se mantienen pensamiento económico de un gran pensador económico, filosófico. ¿Qué es lo que ha pasado del 2000 para acá? Desde el momento que se privatizó el sistema de pensiones, nunca existió una base contributiva para sostenerlo, nunca. Si tú revisas, siempre lo dejaron, se privatiza el sistema, pero no se le da la sostenibilidad a los pensionados del antiguo sistema, que es el dolor de cabeza. Empezando por Francisco Flores, que le tocó de alguna manera hacer malabares para poder resolver el problema. Entonces, a lo que quiero llegar, porque creo que esto tiene sentido, porque pareciera, tú hiciste una relación, bueno, si allá en el 2004 eran 2.700 millones el presupuesto y hoy son 4.957 millones, quiere decir que hay el doble del presupuesto y el dinero no alcanza. Simple y sencillamente porque el tema de pensiones nunca ha estado metido dentro del presupuesto de la nación. Siempre se ha venido financiando bueno, después del 2004 con fideicomisos y luego los decretos que se han venido dando. Déjame tenerte ahí, Mario, porque sí es importante que toquemos esa parte porque es fundamental. Pero antes de eso, quiero salir de esta parte, de lo coyuntural, de lo que nos ha, digamos, bajado la calificación con las organizaciones internacionales. Porque
quiero hacerte la siguiente pregunta. Yo entiendo que en un presupuesto general de un país hay gastos que son mandatorios, es decir, que son por ley, que no te los puedes quitar, digamos. Hay gastos que son discrecionales y digamos que está el gasto también que es de la deuda. Entonces, me gustaría saber qué tan amarrado está el presupuesto general de la Nación para saber si efectivamente las peticiones que el Partido Arena le está haciendo al gobierno de la República es algo que el ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres, puede hacer porque se lo permite la ley. Es decir, una cosa es que yo con mi dinero puedo hacer lo que yo quiero porque soy un ciudadano privado, pero un funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, ¿le permite la ley a don Carlos mover el dinero como él quisiera? No. Después de la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal, le metimos una camisa de fuerza al ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda no se la va a jugar, Carlitos, en el sentido de hacer lo que se hacía antes, de mover estos recursos para pagar esta deuda. Eso ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer porque hay un artículo muy concreto, muy específico, dentro de la ley de responsabilidad fiscal, no sé si es el artículo 8, que dice de que cuando tú orientas, apruebas un presupuesto que un rubro tiene un destino determinado y en este caso en particular el ministro de Hacienda viene y toma ese dinero para reorientarlo, y en este caso para el pago de los 55 millones de dólares del pago de los CIT, si él lo hubiera hecho, te aseguro que hubiera caído en delito. El ministro no se la va a jugar. Arena lo sabe. Arena lo sabe. Desde el momento que le dimos esa ley de responsabilidad fiscal, el ministro no tiene movimiento de cintura para poder hacer lo que tú estás planteando. Se podía hacer antes. Si es que esa ley no es una ley simple y sencillamente que aprobamos solo para salir del paso. Si es una ley que se tiene que cumplir en este gobierno y en los próximos gobiernos. ¿Qué es lo que nos está indicando esa norma? Primero, que se empiece a ordenar el gasto. Ya el ministro de Hacienda dice, miren, yo necesito que me den respuesta. Dentro de esa misma ley, si tú revisas la ley de responsabilidad fiscal, también habían compromisos de buscar ingresos por la vía de la reducción, digamos, reduciendo el gasto, pero por el otro lado también buscando ingresos para poder tener un crecimiento positivo del 3%. No sé cómo y cuál fue la discusión que tuvo el FMLN con Arena, porque al final nosotros nos sumamos a ese esfuerzo, porque veíamos la ley con mucha simpatía y creíamos nosotros que esto nos iba a permitir resolver el problema. Lo que sí creo que el ministro, en este caso en particular, debe de buscar es el hecho de que nos haga planteamientos técnicos de dónde podemos financiar el pago de la deuda. Ya deberíamos de haber montado la mesa para poder estudiar el sistema previsional, pero nunca entramos al fondo, nunca se agenda, no se construye una comisión técnico-político, porque el tema es político y es técnico. Claro. Entonces, ahora, nosotros sí lo vamos a entrar, aunque sintetizadamente ese tema, pero antes de eso quiero, porque ya empezamos a hablar acerca de lo que Arena estaba pidiéndole al gobierno del Frente, quiero que pongamos en pantalla primero lo que tuiteó en su cuenta oficial el doctor Parker. El doctor Parker dijo lo siguiente: yo no he visto en las mesas de negociación un detalle de cuáles serían los gastos que se pueden recortar. Eso es lo que dijo el doctor Parker. Luego, por la tarde, el doctor Portillo Cuadra dijo lo siguiente, cuando entregaron un par de hojas con las propuestas para reducir gastos del gobierno. Escuchemos lo que dijo el doctor Portillo Cuadra. Reducción de viajes y viáticos por 12 millones de dólares. Reducción de vehículos y compra de celulares a funcionarios por valor de 16 millones de dólares. Reducción de consultorías por 15 millones de dólares. Bueno, y suman, aquí tengo la propuesta que hizo el Partido Arena. Dice, reducción de consumos diversos, 15 millones de dólares. Reducción de fondos públicos en la Asamblea Legislativa, aunque ya se hicieron, de 12 millones, viáticos, congelar plazas, 49 millones, congelar salarios en el sector público por la crisis, 33 millones. Obviamente esto suena muy bien para mucha gente. La pregunta es si esto es legalmente posible. O si es cierto. Exacto. Si es cierto que se gasta eso. Si es cierto que se gasta eso, porque 16 millones en celulares, yo no sé qué tantos celulares compra el Estado, no sé si el Estado es
el cliente número uno de Tigo y de Claro. Pero ¿es posible eso? Mira, Carlos, seriamente, y tus programas cubrieron la reunión del presidente con todos los partidos políticos, en el cual se dio un informe detallado del ahorro por 126 millones y cómo en la práctica se ha cumplido ya en el presupuesto, lo correspondiente en el presupuesto, la reducción de gastos, de gasto corriente, y con medidas de austeridad emitidas por el presidente se llega a un ahorro de 126 millones. Entonces, cuando se está diciendo esto, es querer atribuirse que el ahorro es por propuesta de ellos, cuando ellos son los que recibieron, ¿verdad?, los rubros que el gobierno está conteniendo el gasto para producir un ahorro no de 16 ni de 12 millones, sino de 126 millones. Entonces, es una manera de justificar la posición política que rehúye cumplirle al país, porque los diputados que Arena tiene en el Parlamento no los pusimos nosotros, los puso el pueblo, votó por ellos, y tienen, igual que nosotros, igual que el PCN, igual que Gana o el PDC, la responsabilidad de responderle al pueblo y no de sacrificarlo. Lo que está ocurriendo es una falta a ese compromiso y a ese deber por parte del Partido Arena. Ok, ahora, una vez más, si esto, digamos, fuera cierto, los datos que presenta el Partido Arena, ¿lo puede hacer el ministro? Es decir, ¿tiene la facultad legal de poder mover y reducir todo esto? No. Tiene que ir acompañado con los esfuerzos legislativos. Ahí la Asamblea Legislativa tiene las facultades para acompañar. Por sí solo no lo puede hacer el ministro. Él ya hizo en el momento de presentar el presupuesto, como lo planteó Normita Guevara, ya hizo lo que le correspondía a él, a donde viene reflejado una disminución de 126 millones de dólares en gasto. O sea, el presupuesto, si tú lo revisas, cada cartera de Estado se ha sacrificado una cantidad de millones que suman 126 millones. Eso es lo que pudo hacer el ministro. Hoy está en manos de nosotros buscar resolver otros temas. Por ejemplo, tenemos pendiente revisar, pero eso tendremos que hacerlo con el acompañamiento del gobierno a través de cada uno de los ministros, y si es posible el ministro principal es, digamos, responsable del manejo de la finanza, en este caso el licenciado Carlos Cáceres, en el sentido de que nos presente un proyecto de austeridad, o un proyecto en el que podamos de alguna manera congelar algunas plazas innecesarias. Pero no, eso no significa venir y echar a la gente de la noche a la mañana. Eso significa que si tú te vas a jubilar mañana y tu plaza no es necesaria volverla a recontratar, congelarla. Entonces, de esos casos hay una gran cantidad en la cual podemos reducirla para el 2018, pero tenemos que actuar ahora para tratar de darle un poquito de más oxígeno a la caja del Estado en 100 millones que obviamente podamos reducir en gasto corriente. Esa ya es una medida, ya es un logro. Entonces, pero eso pasa por un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los decretos no los podemos dar nosotros sacados de la manga de la camisa. Yo no puedo decir se van a ir tantos de economía, tantos de obras públicas, tanto de educación, de la parte eminentemente administrativa, menos la parte que obviamente es la que hace posible que nuestros niños reciban clases, tanto de salud, tanto de cada cartera de Estado. Y este es el número de empleados que obviamente están sujetos a que se congelen esas plazas, a que se congelen. Sí, solo sí, estos trabajadores del sector público se pensionan. Okay. Pero no vas a venir con un decreto para destituir, de la noche a la mañana le quitas el empleo a este empleado público, de la noche a la mañana. No lo podés hacer. Esto es una decisión paulatina, es una escalonada.
de acuerdo a cómo se vayan retirando del Estado, de acuerdo a cómo vayan logrando pensionarse. Porque ahora no podés violentar derechos laborales. Hay leyes que respetan, que nos obligan a respetar esos derechos laborales. El Estado se vería demandado en cantidad en todos los tribunales de justicia laboral. Entonces tampoco no hay que ser irresponsable, decir, miren, bajemos esto, quitemos aquello y resolvemos el problema. Yo estoy de acuerdo en varios planteamientos hechos por Arena. Digamos, por ejemplo, funciona el Estado con el parque vehicular o el número de vehículos que tiene en este momento para terminar el año 2017. Yo creo que sí, no compremos vehículos. Es una de las cosas que están en la hay que ver si los costos del mantenimiento son más elevados que el tener, porque aquí hay que valorar. Claro. Hay que revisar si es cierto lo que dice el doctor Portillo Cuadra, porque no quiero decir que él no está diciendo la verdad, o pues, estoy diciendo, yo tengo dudas que se estén gastando 16 millones en celulares. Revisemos y quitemos, porque eso es exagerado, desproporcionado. Veamos, por ejemplo, cuánto significan los viajes de los funcionarios. ¿Cuánto es en realidad? Será, no sé si dijo que eran 20 millones, no sé si lo que planteó. Entonces, si eso es así, ¿cómo lo podemos reducir? Porque ahora, tenemos que entrar en medidas de austeridad severas y si fuera posible, lo cual no creo que suceda, el venir de la noche a la mañana y reducir los salarios de todo el aparato burocrático. Mira, si le quieren reducir a los ministros y le quieren reducir a los diputados, hay que hacerlo, ¿vea? Porque aquí ningún diputado va a ir a demandar al Estado porque le reducieron el salario. Si quieren buscar mecanismos de austeridad, hagámoslos, pero actuemos ahora, pero seamos de alguna manera no políticos, hagámoslo de forma técnica. Exactamente. Bueno, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos le entramos entonces de lleno a por qué el Estado está endeudado y cómo podemos hacer para que esto ya no siga así. Antes de eso, déjeme contarle algo. Este próximo viernes, es decir, mañana vamos a tener un República especial, es un República interactiva. Tendremos 3 de nuestros mejores panelistas. ¿Cómo va a funcionar esto? Usted va a poner los temas a través del Facebook o del Twitter y pone las preguntas. Yo lo que voy a tener es una escaleta tentativa, es decir, por si nadie de ustedes quiere participar, pues igual hacemos el show, pero de lo contrario serán ustedes los que pongan los temas y pongan las preguntas. Vamos a tener 3 de los mejores panelistas que tenemos acá y es una República interactiva. Ahora sí, vamos a la pausa, pero antes, Banco Promérica El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto 2513-5000 o síganlos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, doña Norma, digamos que esto de este impago selectivo y de esto de no pagar a los pensionados es la última piedrita, digamos, en el gran esquema de este camino tortuoso, en el gran esquema de las cosas, que es el hecho de que el país se sigue endeudando. Ya hablamos de lo coyuntural. Ahora la pregunta es, porque mucha gente en casa se preguntará, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué el país está endeudado? Hay una deuda que es legal, constitucional y que puede decirse en una gran parte ha servido para obras de desarrollo. En la deuda con Japón, Alemania, los bancos, que ya corresponde a menos de la mitad de toda la deuda. Y hay una deuda de bonos que han servido desde el 98, recuerdo con Calderón Sol fue la primera emisión, ¿verdad?, que sirvieron para los municipios, para poner el FODES, por ejemplo. Entonces, la deuda de bonos es muy difícil porque tiene intereses más altos. Pero hay una deuda terrible, que yo la llamo la más catastrófica, la de pensiones, porque fue una deuda contraída sin mayoría calificada, sin monto, sin cantidad de intereses, sino una deuda heredada de derechos consignados en una ley de privatización de pensiones que ha venido creciendo. Y si vemos, la deuda actual no ha variado
La regular, sin pensiones, es 46.7% del PIB. Y así ha sido casi desde los años 90. Pero la deuda con pensiones alcanza casi los 63% del PIB. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por dónde quebró ahora el sistema de pensiones? De esa bola de nieve de un sistema privatizado que te quita el 21% de la cotización en comisiones y te genera una deuda indeterminada del Estado que se estima llegará a 24.000 millones. Y que por lo menos el señor Chusí, lo vi en un programa de TCS, lo digo con nombre, aceptó que los beneficios al sector privado que no había cotizado suficiente representaban 14.000 millones de endeudamiento al Estado. O sea, esa deuda pesada de una de las privatizaciones es lo que hoy nos está generando este conflicto, esta situación. Ok. Ahora, Mario, entrémosle entonces al hecho de cómo se resuelve esto. Recuerdo que en una reunión del Países Cooperantes, el doctor Carlos Giraldo le dijo a buena parte de los funcionarios políticos, representantes de las familias más afortunadas también, que esto pasaba por pegarle una buena revisión a los egresos, que es la parte favorita de Arena, digamos, para pegarle una buena revisión a la parte de los ingresos, que suele ser la parte favorita del Frente, pero también el modelo económico. Pero la pregunta es, de los egresos del Estado, es decir, de lo que se gasta realmente, ¿cuánto se puede reducir? Porque economistas serios como Carmen Aida Lazo, o el maestro Carlos Pérez, o el doctor Héctor Dava han coincidido que el Estado es un ente económico también, y es 25% del Producto Interno Bruto. Y si vos reducís demasiado los egresos, también acabas disparándote en tu propio pie. Sí. En efecto, esa es una verdad. El Estado es un dinamizador de la economía. Si no le comprara a los privados, por supuesto, tendría sus efectos negativos. Yo he manifestado públicamente de que la medida tiene obviamente que ser transversal. Hay que buscar un mecanismo que nos permita de forma escalonada, no todo de un solo, ir reduciendo el gasto. Dijimos en una primera oportunidad que bajar el gasto del 22 a un 18% en un periodo de 5 años. No lo puedes hacer de la noche a la mañana. Esto te significa que en un periodo de 5 años tú estarías reduciendo el gasto, cuantitativamente estaríamos hablando entre 500 a 600 millones de dólares de forma, digamos, anual. ¿Y eso sería en reducción de plazas, por ejemplo, o congelamiento? Congelamiento de plazas, no destitución de burocracia. Y parar la contratación de personal, la parte burocrática que obviamente no te da valor agregado. No evitar ya el clientelismo partidario, hay que pararlo de una vez por todas. Sí. Por el otro lado, hay que buscar mecanismos que nos permitan de alguna manera mejorar los ingresos. No sé si es por la vía de la fiscalidad, digamos, hacer una mayor, digamos, política fiscal, a donde mandemos más gentes encubiertos a los negocios para ver si obviamente se están exigiendo el pago de los impuestos o se están entregando facturas legales, porque ya no es tiempo de que te entreguen aquella factura comercial sin que el Ministerio de Hacienda tenga el control. Y tercero, yo creo que en efecto es necesario, es urgente que existan entendimientos. Lo dijiste tú en la introducción. El problema del país es problema del poco entendimiento de dos fuerzas que tienen 66 diputados. Y con las disculpas del caso de Normita, que obviamente me acompaña, que es a quien yo respeto y admiro por una de las políticas obviamente muy coherentes con su forma de pensar, necesitan sentarse a la mesa y evitar, Normita, que quienes están en la mesa o que ambos partidos no se estén dinamitando o se estén contraatacando cuando están construyendo acuerdos. Pero el problema que yo siempre he visto, de que se montan las mesas, pero de presto sale un vocero del gobierno atacando y dinamitando, digamos, el diálogo. El diálogo se construye de buena fe y diálogo debe existir de forma permanente. Puede haber una gran diferencia entre el FMLN y Arena, pero el país es de todos, como lo dice el eslogan de República.
El país es de todos, no es de unos, no es de los rojos, ni es de los tricolores, ni tampoco de los azules, es de todos. Y tenemos que solventar los problemas de forma inteligente. Nosotros hemos dicho de que en este caso en particular hay que entrarle a la reforma de pensiones, Normita, no podemos seguirlo dilatando. Sí es cierto que puede ser que ustedes le hayan encontrado algunas situaciones que no les parece al proyecto presentado por Contradefot, Asafondo y Iniciativa Ciudadana. Perfecto, pero hagamos una matriz, pero entrémosle al tema. Si seguimos dilatando la solución al tema previsional, estamos de alguna manera haciendo que el país colapse a la vuelta de 3, 4 o 5 años. Ya conociste las cifras. En el 2019, aparte de tener provisionado, de pagar la deuda, el capital que nos corresponde pagar, más los intereses que ya están provisionados, que son 914 millones de dólares en este año, me refiero a la banca multilateral, a las agencias de cooperación como JICA, GTZ, KfW, todos los que obviamente eso ya está provisionado y ese dinero se va a pagar. Pero se va a sumar más, ¿no? Pero en el 2019 se nos vencen los bonos que no están en manos del BID, ni en manos del BESIA, ni en manos del Banco Mundial, en las cuales podemos renegociar. El problema nuestro de nuestra deuda es que es una deuda diversificada, que no es deuda con la banca multilateral. El 55% es deuda de banca multilateral y el 45% es de papeles del Estado. Entonces, la que podemos renegociar y buscar mecanismos de pago en la que no podamos, en la que le demos de alguna manera un poquito de más oxígeno a las finanzas del Estado, es la de la banca multilateral. Pero la deuda contraída a través de bonos no la podemos renegociar así. El 58. Se nos vence 58. Pero eso implica que creo que hicimos la suma y eran aproximadamente unos 1.600 millones de dólares. Van a ser 900 millones de dólares entre capital e intereses de la deuda que obviamente siempre estamos provisionando y 800 millones de dólares que se vencen en bonos. Entonces estaría sumando entre 1.600 a 1.700 millones de dólares que tenemos que pagar en el 2019. Entonces yo les decía, y esto para terminar, les decía, por ejemplo, el día de ayer se lo decía a Ana Vilma de Escobar, tienen que ser inteligentes. Si las encuestas dicen que les están dando 6.5 arriba del FMLN, entonces quiere decir que la tendencia a seguir es que ustedes puedan hacer que lleguen al gobierno. ¿Quieren un gobierno colapsado o quieren un gobierno ordenado? ¿Quieren un Estado ordenado? Entonces, si eso es así, deberían de montar las mesas porque van a encontrar un país totalmente quebrado, totalmente, complicado, y van a ir a gobernar problemas, van a llegar a gobernar un país totalmente difícil. Entonces es el momento de construir acuerdos entre FMLN y Arena, entre Arena y FMLN. Nosotros nos vamos a acompañar, así como les acompañamos para poder votar por la ley de responsabilidad fiscal, que te aseguro que es una buena ley, que ahora nos está permitiendo que el ministro de Hacienda ya no esté desviando recursos para otra cosa. Y ahora, aclarar, el ministro de Hacienda no es irresponsable y no ha desviado recursos porque él está cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal. No le exijamos que él viole la ley. Ayudémosle a resolver el problema. Ahora, entendemos que quien sea que esté en el gobierno está como administrando una crisis porque tenemos un Estado con muchas responsabilidades por pagar y pocos recursos, digamos, que mucha gente no lo crea. Es decir, son 1.700 millones de dólares, pero la razón por la cual hay que hacer una reforma de pensiones es porque en este momento el servicio de esa deuda son 280 millones anuales, pero eso eventualmente va creciendo hasta como el 2025, 2030, no sé, que es casi como 1.000 millones de dólares, ¿no? Por eso también es importante encontrar los recursos. El doctor Salvador Arias ayer nos decía que una de las razones también por la cual parte de los recursos no entran al Estado es porque tenemos tal vez leyes que están desactualizadas, que dan exenciones de impuestos, lo que comúnmente se llama elusión. Y por otro lado, evasión o robo en el caso del IVA, doña Norma. Exactamente, por eso es que está en manos de la Comisión de Legislación el delito fiscal, que amplía el cometimiento de delitos, no solo las violaciones el daño a la hacienda pública, sino a la hacienda municipal. Esperamos que ese
decreto salga pronto. También la ley de cobro administrativo. Cobro coactivo. Ley de medidas administrativas para el cobro de las deudas con el Estado, así se llama. Y por supuesto que en la vía de ingresos es necesario tener en mente que aquellos impuestos que fueron derogados, que le darían un sentido progresivo al sistema tributario salvadoreño, es necesario que las examinemos, como el impuesto al patrimonio. El impuesto, ok. Listo, entonces hay muchos televidentes que a veces nos preguntan, ¿y cuál es el problema estructural? Pero además resolver el problema de pensiones, que ese es un capítulo aparte. Exacto. Mira, yo te he hecho aquí una pequeña gráfica. ¿Por qué la deuda no disminuye y en vez de disminuir va aumentando? Porque simple y sencillamente desde 5 gobiernos o 6 gobiernos hacia atrás, lo que se ha venido haciendo es una renegociación de la deuda. La deuda que te vencía en el 2004, la renegociaron para pagarla, digamos, a plazos más largos y en vez de disminuirte o pagarla, honrarla al momento de su vencimiento, viene y la renegocian, pero tú no terminas y estos son los picos que te va creciendo. Estos son los préstamos que se van haciendo con la deuda acumulada. Si tú ves, ahora tenemos casi 17.000 millones de dólares en deuda por el hecho de que estamos renegociando deuda. ¿Y qué nos corresponde hacer en el 2019? Vamos a buscar renegociar, conseguir un préstamo con la banca multilateral para honrar el pago de los bonos. Pero eso va a seguir siendo administrar crisis, no resolverlo. Por eso, administrar crisis, pero tenemos que hacer una reforma puntual al tema previsional que sea sostenible, que sea viable, que sea de alguna manera financiable. Mientras tengamos un sistema previsional en el que no trastoquemos o no hagamos las reformas puntuales, vamos a seguir administrando los problemas. Este problema es problema del pago de pensiones, del antiguo sistema. Porque estar pagando las pensiones, que no las vamos a dejar de pagar, porque a los pensionados, aquí quiero aclarar, lo que ha sucedido del impago es el impago con las administradoras de pensiones. No de las pensiones. Pero no de las pensiones. Las pensiones están aseguradas y se van a pagar a como de lugar, pero a los pensionados no les vamos a dejar de pagar su pensión. Eso quiero aclararlo. Igual vamos a buscarle una salida al pago de los pensionados del ICFA, aunque en esa parte el ministro lo ha dicho de forma clara, precisa y concreta, no hay documento escrito de esa deuda, error, pero hay un compromiso moral, hay un compromiso de Estado. Es cierto que tomaron recursos del ICFA para la desmovilización del ejército cuando no debieron de haberlo hecho y nunca obligaron, o los militares administradores del ICFA en ese momento no obligaron al gobierno en turno a firmar un documento de deuda, tuvieron que haber firmado. Le dijeron, tomen dinero de las cotizaciones del ICFA para estos gastos de la desmovilización de la tropa. Pero es cierto, no hay documento alguno, pero no vamos a dejar de pagarle las pensiones a los militares. Las vamos a honrar y tenemos que buscarle el financiamiento. Ok. Bueno, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República, doña Norma. Gracias, y Carlos. Mario Ponce. Gracias por haber estado acá. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Muy buenos días, Carlos. Buenos días también a tus invitados. Interesante entrevista. Ya estamos listos de este lado del set para informar qué es todo.